Hola a todos, hoy damos inicio al curso de piloto comercial de avión e iniciaremos con la materia de meteorología. Veremos los movimientos de la Tierra y la atmósfera. Bienvenidos. Muy bien, damos inicio al curso con meteorología y hablaremos de los movimientos de la Tierra: rotación, traslación, precesión y nutación. Empezando con rotación. La rotación es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, de whisky a eco, o sea, de oeste a este. Y es el responsable del día y la noche, dependiendo por dónde esté dando el sol. Y este tiene una duración de 24 horas aproximadamente. Ahora hablemos de traslación. Traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y este tiene una duración de 365 días, ¿cierto? Pues no, en realidad la traslación tiene una duración de 365 días más 6 horas aproximadamente. O sea, 6 horas adicionales que se suman cada año. Por tanto, cada 4 años tendríamos un día completo, 24 horas. Ese es el día que se le suma a febrero, cada 4 años. Ahora vamos a transportarnos a nuestro sistema solar. Tenemos el Sol y nos tenemos a nosotros, que somos el tercer planeta más cercano al Sol dentro de nuestro sistema solar. Ahora, la traslación, que es el movimiento que hacemos nosotros alrededor del Sol, dibuja en el espacio un círculo achatado o un óvalo. En este dibujo se ve un poco exagerado, pero es para que entiendan los ejemplos a la perfección. Ahora, como podemos observar, el Sol no está totalmente centrado dentro de ese óvalo, sino más bien un poco corrido hacia la derecha. O sea, quiere decir que uno de los extremos va a estar más cerca del Sol que el otro, y el que vemos en el dibujo es el más alejado. Tiene una distancia al Sol de 152 millones de kilómetros, y este recibe el nombre de afelio. Ahora, cuando la Tierra está en el otro lado, o sea, en el más cercano al Sol, que tiene una distancia de 147 millones de kilómetros, recibe el nombre de perihelio. Esto no quiere decir que porque un punto esté más cerca o más alejado del Sol, va a recibir más o menos radiación, o va a ser más caluroso o más frío, ya que esta diferencia de distancia es prácticamente insignificante, alrededor de 1,67%. Pero bueno, entonces, ¿por qué existen las estaciones del año en algunas partes del mundo? Bueno, lo que sucede es que la Tierra no está alineada con el plano de la órbita alrededor del Sol, sino que más bien esta está inclinada. Tiene una inclinación aproximadamente de 23,5 grados, como podemos observar en este dibujo. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una linterna apuntando hacia el suelo desde un ángulo de 90 grados. La luz se va a ver reflejada en forma de círculo, concentrándose en el centro. Pero ahora, ¿qué pasa si inclinamos la linterna? La luz se va a expandir abarcando más área, pero debilitándose un poco más. Ahora imaginemos la linterna como el Sol, que nos está apuntando hacia la Tierra. Como sabemos, la Tierra no está alineada con el plano orbital alrededor del Sol. Por tanto, la radiación va a llegar con más fuerza en esta parte y a su vez expandiéndose hacia el polo norte, pero debilitándose un poco más, como vimos en el ejemplo. Esto ocurre por la inclinación de la Tierra y creándose así las zonas climáticas, donde podemos observar que en el ecuador es generalmente más cálido que hacia los polos. Por eso podemos ver que en esta zona intertropical no se cumple muy bien las estaciones en muchas partes, pero hay ocasiones cuando la Tierra se alinea con el plano orbital alrededor del Sol. O sea, cuando el polo norte está a la misma distancia al Sol que el polo sur. Esto ocurre 2 veces al año, se llaman equinoccios. El primero ocurre en marzo, iniciando la primavera, y el segundo inicia en septiembre, iniciando el otoño. Ahora hablemos de los solsticios. Existe un solsticio que es cuando el polo norte está más cercano al Sol que el polo sur. Esta época la podemos notar porque los días son más largos que las noches y recibe el nombre de solsticio de verano. Inicia en junio, iniciando a su vez el verano.
El otro solsticio es lo contrario, el polo sur más cerca del sol, iniciando así el solsticio de invierno en diciembre, iniciando a su vez el invierno, donde el norte las noches son más largas que los días. Aquí podemos ver un dibujo general de todo lo que hemos hablado. El equinoccio de primavera que inicia en marzo, en el norte es primavera y en el sur el otoño. En el solsticio de verano que inicia en junio, el norte verano y el sur invierno. El equinoccio de otoño iniciando en septiembre, en el norte otoño y en el sur primavera. Y el solsticio de invierno iniciando en diciembre, en el norte invierno y en el sur verano, cumpliéndose así las estaciones del año en algunas partes del mundo: invierno, verano, otoño y primavera. Como vimos, la Tierra no gira de manera perfectamente estable, sino que su eje de rotación está inclinado. Esta inclinación cambia lentamente con el tiempo debido a las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna. La precesión es el movimiento cónico que describe el eje de la Tierra. Puedes compararlo con el movimiento de un trompo cuando empieza a perder velocidad. Este ciclo completo de precesión dura aproximadamente 26.000 años y provoca que el norte que vemos en el cielo cambie a lo largo del tiempo. Es decir, hace miles de años la estrella polar no era la misma que vemos hoy. Y la nutación, por su parte, es una pequeña oscilación superpuesta al movimiento de precesión. Se debe a variaciones periódicas en las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol, que tiran del eje de la Tierra de manera irregular. Este bamboleo es más corto y sucede cada 18.6 años. No cambia drásticamente la inclinación del eje, pero añade un leve vaivén. Como podemos ver, muchachos, esto es un vasto universo lleno de misterios y peligros. Existe una amenaza constante, una fuente de energía inmensa que brilla sin descanso, dándonos vida pero a la vez ocultando un poder devastador. Desde el principio de los tiempos, este enemigo invisible ha estado presente, lanzando su fuerza implacable hacia nosotros. Su nombre es radiación solar, una energía tan inmensa que podría aniquilar todo a su paso, pero necesitamos a su vez este poder equilibradamente para sobrevivir, y esto lo hacemos gracias a la atmósfera. Toda esta magia inicia en el vacío y oscuro espacio exterior, fuera de nuestro planeta Tierra y mucho más allá del cielo. Todo inicia con los anillos de Van Allen. Estos anillos nos protegen de la radiación electromagnética y la radiación cósmica y a su vez viento solar, provenientes del Sol, evadiendo todo este exceso de estos fenómenos que son perjudiciales para la vida. Y aquí tenemos nuestro superhéroe, la atmósfera, con sus respectivas capas, que veremos cada una de ellas. Y estudiaremos a lo largo del curso más profundamente la primera capa llamada troposfera, que es la que nos interesa para este curso porque es donde suceden los principales fenómenos meteorológicos y donde opera la aviación comercial. En el siguiente gráfico veremos la superficie, que está representada con esta línea verde. Y aquí nace nuestra primera capa, la troposfera, que es donde ocurren los principales fenómenos meteorológicos y donde opera la aviación comercial. Y como dije anteriormente, esta es la capa que estudiaremos más a fondo. Luego tenemos la siguiente capa, la estratosfera, que desde donde termina la troposfera se extiende a unos 50 kilómetros aproximadamente. En esta capa podemos observar las nubes llamadas nacaradas o nubes de hielo. Luego tenemos la siguiente capa, que es la mesósfera, y se extiende a partir de la superficie hasta unos 80 kilómetros aproximadamente. Esta capa, a pesar de su extensión, solo contiene el 1% de la masa total de la atmósfera. Es un vacío casi absoluto. Y posterior tenemos la termósfera, o también llamada ionosfera. En esta capa se presentan las auroras polares, fenómenos luminiscentes de origen eléctrico.
En esta capa la temperatura es muy elevada ya que sus gases están muy ionizados y se observan meteoros y la mayoría de satélites artificiales están orbitando en ella, incluyendo la Estación Espacial Internacional. Y por último se encuentra la magnetosfera o exósfera. En ella se encuentra el cinturón de radiación que descubrió Van Allen. Ahora veamos cómo se comporta la temperatura en cada una de las capas de la atmósfera, representada con esta línea amarilla. Como vemos, en la troposfera la temperatura va descendiendo a medida que vamos ascendiendo, es decir, a medida que vamos ganando altitud. En el límite de la troposfera entre la estratosfera, la temperatura hace una pausa. Este punto es llamado tropopausa y la temperatura en la troposfera va aproximadamente entre los 20 grados centígrados y los 56 grados centígrados. Luego en la estratosfera la temperatura aumenta después de la pausa hasta los 0 grados centígrados aproximadamente. Después de la estratopausa la temperatura recae hasta unos menos 80 grados centígrados aproximadamente. Y finalmente, después de la mesopausa, la temperatura aumenta drásticamente, alcanzando temperaturas entre 500 y 2000 grados centígrados, dependiendo de la actividad solar. Estas temperaturas se deben a que sus gases están ionizados. Bueno, y te preguntarás entonces cómo los astronautas hacen para hacer sus actividades extravehiculares sin quemarse en el exterior. Hago una pausa para recordarte que te suscribas si quieres seguir viendo videos como estos y seguir con el curso. La razón es que los astronautas tienen trajes fabricados especialmente para esto. Otra razón es, imaginémonos un motor. Una bujía de un motor más o menos alcanza una temperatura de 450 a 850 grados centígrados. Y entonces, ¿cómo hace para soportar cada pieza del motor temperaturas tan elevadas? Uno de los motivos es que la temperatura es instantánea y no le da tiempo de transferir el calor. En la ionosfera ocurre algo similar, sumándose a su vez que no hay la suficiente cantidad de partículas para que transfieran el calor. Esto lo vamos a aclarar un poco más dentro de esta materia en el tema de transferencia de calor. En conclusión, los movimientos de la Tierra y la atmósfera son esenciales para la vida. Sin ellos no tendríamos ciclos climáticos ni la protección que nos permite sobrevivir. La atmósfera está compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases fundamentales para la vida en el planeta. En aviación, conocer estos factores es crucial ya que los pilotos dependen del comportamiento de la atmósfera para volar con seguridad.